que es la densidad. Y hay otro término que es el que ven aquí, que dice densidad relativa o gravedad específica, y entre paréntesis dice adimensional. Ya lo voy a hacer un poco más grande. Ahí, adimensional. Bueno, resulta que esta densidad relativa o gravedad específica lo puedo poner como ρ subíndice R o le puedo poner como G.E. Es una relación de densidades donde esta densidad de acá se refiere a la de la sustancia y donde la densidad de la referencia es normalmente la del agua. Entonces, si se fijan, es una división de densidades, obviamente con las mismas unidades, y eso hace que sea adimensional. Es muy común que les den este dato en problemas de presión o incluso en otro tipo de problemas, en fluidos, por ejemplo, se utiliza mucho este término. Y también hago la aclaración, la gravedad específica en fluidos, no es necesariamente la división de densidades, ¿eh? Tiene que ver con otro concepto, bueno, parecido para que no se confundan. Pero aquí es muy común que me den ese valor, por ejemplo, de 0.5, y que entonces lo que pretende el autor es que multipliquen ese valor por la densidad del agua en las unidades que la necesiten, porque ya al multiplicarlo obtienen la densidad de la sustancia. Entonces no hay mayor problema con ese dato. Simplemente hay que multiplicarlo por la densidad del agua en el sistema de unidades que yo esté trabajando. Les hago la aclaración porque sí hay problemas donde me proporcionan este dato, entonces para que sepan a qué se está refiriendo. Pero entonces tenemos este problema de aquí, que es la aplicación de volumen específico densidad. De hecho, no tienen que usar nada más que esa definición. Y les dice que es un depósito de nitrógeno. Señala ahí nitrógeno porque aquí sí tiene que ver que sea un gas, porque quiere decir que ocupa todo el lugar del recipiente, entonces es importante para resolver el problema, a diferencia de que si fuera un líquido y no estuviera ocupando todo el lugar del recipiente, o un sólido, por ejemplo. Entonces es importante que sea un gas para que me cuadre con la lógica. Y también ahí les dice dos partes, jamás les está diciendo dos partes iguales. Entonces lo señalo porque a veces hacen la suposición de que, son dos partes iguales. No, no les está diciendo eso, solamente que se está dividiendo en dos, pero no que sean iguales. Les proporciona la densidad del nitrógeno en la parte A, ahí no me dejó poner, pero estos son metros cúbicos, ¿ok? Y la parte B, su masa, luego les proporciona el dato de la densidad cuando se rompe la membrana y les está preguntando qué densidad tiene en la parte B cuando, al inicio, obviamente, cuando están separados. Bueno, cuando el nitrógeno está dividido en las dos partes, en un lado A y en otro B. Entonces les voy a pedir que, por favor, traten de plantear el problema y de llegar al resultado. Y si alguien ya lo plantea, lo resuelve, si no lo puede compartir en el chat para verificar su procedimiento y ver si es correcto o no y corregir lo que no sea correcto. O siendo correcto, pues que los demás corroboren si llegaron también al resultado. ¿Ok? Entonces, estoy aquí, nada más voy a apagar el micrófono, pero los leo, los escucho si tienen alguna duda, e igual aquí está el chat.
¿Listo? ¿Alguien que nos pueda compartir su solución o el planteamiento? ¿Alguna idea que tengan del planteamiento? Igual la podemos ir checando. Todavía no, maestra. Ok, Manuel, entonces nos esperamos unos minutos más a ver si alguien puede plantear el problema. Maestro, Sí, Luis, dime. la densidad en B debe dar de 2 kilogramos sobre un metro cúbico. Creo que sí es la respuesta. ¿Nos puedes compartir tu solución, por favor? Ahorita que intenté con lo otro no me permitía, no podía. No te O permitía. sea, me aparecía el mensajito rojo, no sé por mm, qué. Porque, bueno, a veces el chat de aquí de la sesión es mucho más pesado. Si quieres, puedes mandármelo por el chat privado. Creo que ese sí deja descargar más rápido, bueno, subir las imágenes más rápido que a veces los de las videollamadas. Déjeme intentar a ver si puedo. Sí, gracias.
Ah, ok, ya tenemos por acá, alguien ya pudo por el chat. Y bueno, efectivamente son los 2 kilogramos que nos comentas. A ver, Gabriel, gracias. Entonces, si quieren checar por favor el procedimiento de Gabriel. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces es importante que consideren que la suma de densidades no les va a dar la total, pero la suma de los volúmenes sí, solitos, y la suma de las masas sí es la total. Pero utilizando la densidad total, lo que hace por acá su compañero es que con eso obtiene la masa total y con los 6 kilogramos que les proporciona al inicio del problema, con eso, la masa en B, con eso sacamos la masa de A. Y al momento de utilizar la definición de volumen específico, por ahí, perdón, bueno, la de densidad o volumen específico obtiene el volumen en A y el problema les da el volumen total. Entonces, con eso se obtiene el volumen en B y ya con esos datos, pues sacamos la densidad. Si gustan revisar el procedimiento de su compañero Gabriel por si tienen alguna duda, pues de una vez la aclaramos y sí, son los 2 kilogramos por metro cúbico que había dicho Luis que le salió. Entonces, a ver, voy a dar unos minutos por si alguien tiene alguna duda en el procedimiento antes de continuar. Ok, parece que entonces no hay dudas. Vamos a continuar. Y bueno, es nuestra primera propiedad específica que ya dijimos se vuelve intensiva, que vamos a estar contemplando como característica para nuestros sistemas, ¿ok? Entonces continúo. La otra propiedad que tenemos intensiva es la de la temperatura. Bueno, la temperatura, bueno, esto está de más, pero igual, ¿con qué dispositivos o con qué instrumento medimos la temperatura? Con un termómetro. Con un termómetro. Termómetros. ¿Y cuáles son los termómetros más comunes que conocemos? Bueno, ahora con la pandemia ya conocemos otro, pero ¿cuál era el más común? ¿El de mercurio? El de mercurio. ¿Y la pandemia cuál nos obligó a usar? Bueno, cuando van a El de algún lado. láser. Ajá, el infrarrojo, el de láser, ok. Bueno, pues hay diferentes tipos de termómetros. El de mercurio, pues ya vieron, no es el único. Y básicamente, bueno, el de mercurio tiene mucho que ver con la aplicación de lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Eso también puede ser su otra nota. La ley cero de la termodinámica es la del equilibrio térmico. En termodinámica hay 4 leyes, primera, segunda, tercera y cero. Le nombraron cero porque esta ley se establece después de las primeras 3, pero no pueden ocurrir las primeras 3 sin que ocurra un equilibrio térmico en su sistema. Entonces, por eso es que le llaman cero, porque primero necesita ocurrir esto y después se cumple todo lo demás. Y la ley del equilibrio térmico, pues es como lo tienen ahí en ese diagrama. Ahorita me regreso otro. Es como lo tienen ahí en ese diagrama. Es decir, tienen un sistema a cierta temperatura, T1,
le llaman ahí, tienen un sistema 2 a otra temperatura T2, y cuando los ponen en contacto con un tercer sistema, todos van a adquirir después de cierto tiempo la misma temperatura cuando ese sistema está aislado. Aislado quiere decir que no va a tener otras alteraciones de energía del exterior. Entonces, el termómetro me sirve precisamente para corroborar que están llegando a un equilibrio térmico, porque va a haber un punto donde va a dejar de dilatarse y ahí va a quedar y establecer, si yo lo pongo en medio de los dos sistemas, que se tienen la misma temperatura incluso en los tres, ¿no? En el termómetro, en el sistema 1 y el sistema 2. Y también lo pueden ver en la parte de arriba, ¿no? Con dos metales donde primero tienen una barrera térmica, posteriormente se quita y van a llegar a la misma temperatura. ¿Y dónde también puede ocurrir? Bueno, de forma coloquial, cuando hacemos un café o un té que está caliente, y cuando yo lo dejo en el ambiente, después de un tiempo va a adquirir la temperatura del ambiente, o sea, va a estar en equilibrio térmico con el ambiente, ¿no? Ya sea que el ambiente esté a mayor o menor temperatura, normalmente está menor, entonces lo que hace es que se disipa calor y la temperatura de mi café, de mi té, de mi leche, pues baja, ¿no? Entonces, lo que sea que tengan a una temperatura, un alimento, pues ocurre eso con el ambiente si yo no lo tengo resguardado en un objeto térmico, ¿no? Y los termómetros pues funcionan básicamente con alguna sustancia, en este caso el mercurio, que es una sustancia que se dilata y me permite apreciar esos cambios. Miren, yo aquí les voy a dejar un link, es de 8 minutos el video. Por esa razón no lo vamos a ver en clase, pero se los pongo en el chat. Y es acerca de la historia del termómetro y de cómo funcionan. Aquí está. Aquí está. How do thermometers work and how were they invented? Entonces, aquí van a checar, pero básicamente una de las prácticas de laboratorio son instrumentos de medición, porque no es tan complicado hacer un termómetro. Bueno, más bien es complicado conseguir la sustancia, ¿no? Que me haga lo del mercurio, y pues el mercurio no es como que digamos lo más barato y del mundo, pero pues ustedes podrían hacer un termómetro casero poniendo en una columna vertical una sustancia, y como ustedes ya tienen una referencia, que es lo que se hace en los termómetros, bueno, como se construyeron, su referencia puede ser el agua congelada, o sea, el hielo, y poner esa columna vertical con esa sustancia en el hielo y ver y poner una marca, es decir, sustancia a 0 grados, pero ustedes le pueden poner grados Lorena y le pongo ahí 20. Para mí son 20. Entonces, a 20 se encuentra en ese límite. Y luego pongo a ebullir agua, y entonces ese puede ser mi otro punto de referencia, y pongo, no, pues grados Lorena es 80 para mí ahí. Y veo dónde se dilata la sustancia o dónde se contrae cuando hago ese tipo de cambios, ¿no? Son mis dos referencias de lo que le pasa a una sustancia. Y a partir de ahí puedo hacer una escala, y a partir de ahí incluso puedo hacer un factor de conversión con respecto a los grados centígrados o a los Kelvin, que es algo que ya se conoce. Entonces, prácticamente de la temperatura, pues podemos decir eso. En definición, ¿cómo encuentran la definición de temperatura? ¿Me puede decir? Igual si no se la saben, si la googlean, ¿qué dice? Dice, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. Ok, gracias.
Entonces, ¿qué indica? Otra vez, la temperatura es una magnitud física que indica. La energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente. Ok, gracias Manuel. Sí, la energía interna de un cuerpo, o sea, es la parte de la suma de toda la energía cinética que contiene algo. Y no podemos dejar pasar esto como una referencia porque no podemos nosotros ser los termómetros, ¿no? Probablemente algo que para mí esté frío, para otra persona le parezca que esté caliente o que no tengamos la misma referencia de qué tan frío es. Entonces el termómetro, pues ya saben, los números me vienen a decir, no tanto que esté frío o caliente, en realidad eso es como más percepción, pero sí a ponerle números, ¿no? Y esos números me dicen cómo se está comportando una sustancia. Lo mismo, quizá una temperatura alta para el oxígeno sean 100 grados, pero para el agua apenas está cambiando de fase mi agua líquida a la fase vapor y no puede ser, no es tan alta. Entonces, para eso me sirve este parámetro. Me permite conocer cómo se comportan las sustancias, pero ya con números. Entonces, creo que aquí no había hecho lo de la calculadora, que tengo dos grupos, me confundo. Pero bueno, lo que les quería mostrar, y no me acuerdo si ya lo mostré, eran los factores de conversión que vienen en el CENGEL. Estos vienen en la nueva edición, en la novena hasta el final, y en las otras ediciones vienen en un inicio, pero aquí tienen el sistema métrico o el sistema internacional y la parte del sistema inglés, y tienen las unidades y las conversiones, y bueno, hasta acá está la temperatura. Lo que me interesa que vean de la temperatura es que podemos pasar fácilmente de Kelvin y centígrados, de Fahrenheit y Rankine, pero también hay por ahí unos factores de conversión que me permiten pasar, por ejemplo, de Kelvin a Rankine con un factor de 1.8. Y también que observen que los deltas T, acuérdense que el delta indica final menos inicial, es decir, ahí están restando dos temperaturas, es igual en Kelvin que en centígrados. Esto les puede ahorrar muchos cálculos. Y lo mismo ocurre con Fahrenheit y Rankine, ya que para pasar, por ejemplo, de Kelvin a centígrado es sumar 273 y en Fahrenheit y Rankine es sumar 459.67. Entonces va a ser lo mismo cuando le sumo para pasar de un grado a otro y luego lo resto porque es un delta, ¿no? Esa es la razón. Y por aquí el factor de 1.8. Entonces, estos factores de conversión, bueno, son los del CENGEL, están muy completos, pero si tienen otro libro, adelante. Y también, no me acuerdo si ya lo había mostrado, pero en la calculadora de Windows, vean, la estándar, comentaba por ahí que viene muy bien la científica, está muy completa, pero ya como nuevo traen esto de acá, la verdad es que yo me acabo de dar cuenta, pero también esto les puede ahorrar tiempo. Y esto de aquí, vienen algunas de energía, no todas. Probablemente me sirva o no me sirva. Por ejemplo, no están los BTU, que también acá los usamos mucho. Acá está presión. Igual no vienen todos, pero vienen algunos. Y bueno, puede ser una opción, un recurso que pueden utilizar, ¿sale? Entonces, nada más hay que pues considerar que si no está ahí, tengo mis factores de conversión y lo hago la antigüita y no pasa nada. La tabla de factores de conversión, la verdad, también les sirve por si no identifican alguna unidad. Me voy ahí, y tengo la duda de si es, por ejemplo, energía o si era fuerza. Bueno, una tabla de conversiones les quita esa duda. Entonces, no vamos a hacer un problema propiamente de temperatura porque sería prácticamente nada más pasar de unidades. Y bueno, ahí les dejo el video para que chequen precisamente la historia del termómetro, de los grados y todo eso, y cómo se construye un termómetro
de mercurio, bueno, le llamamos de mercurio porque es la sustancia que precisamente se dilata y se contrae con los cambios de la temperatura y me permite hacer mediciones, pero puede ser otra sustancia que tenga las propiedades muy parecidas al mercurio, ¿no? E incluso, bueno, podemos investigar cómo funcionan los otros termómetros. Como les dije, pues no son los únicos, pues son los más comunes y ahorita en la pandemia, pues se dio a conocer el otro y también, por ejemplo, el otro lo usamos en laboratorio cuando, cuando queremos como medir temperaturas de superficies. Entonces, no es tan viable el mercurio en ese aspecto ponerlo o también por los rangos de temperatura que manejan los termómetros de mercurio. Puede ser por cualquier cosa o por vernos más sofisticados, ¿no? Pero o por no tener contacto con la superficie. ¿Alguna duda hasta aquí antes de continuar? No, maestra. Ok, entonces continúo. Y vámonos con la parte de la presión. Ahí está, la presión es igual a fuerza sobre área. Pero este término de presión se utiliza para fluidos. Recuerden, o más bien creo que no lo he mencionado, pero cuando yo estoy hablando de fluidos, que en termodinámica todo el tiempo lo van a escuchar, me estoy refiriendo a la fase gaseosa y a la fase líquida. Y en la fase gaseosa tengo lo que es un gas o un vapor, que no es lo mismo. Puede ser vapor de agua, también puede ser gas de agua, pero no es tan común. Puede ser vapor de ácido sulfúrico, pero por ejemplo no es gas de ácido sulfúrico. Y lo mismo con los gases, ¿no? Es gas oxígeno, pero nunca es vapor oxígeno. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos? Que el gas es seco y el vapor es húmedo. No tanto eso, porque por ejemplo puede ser gas-aire, contemplando al aire como una sustancia, y el aire también tiene humedad. De hecho, es uno de los temas que ven después, humidificación. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de qué puede ser la diferencia? Ok, bueno, vamos a verlo así. A condiciones ambiente, el agua se encuentra en forma líquida. Si yo cambio las condiciones del agua, por ejemplo, cambio temperatura o presión, la puedo pasar a fase gaseosa. Entonces ahí, todo ese tipo de sustancias que se comportan de forma similar al agua, pues vamos a llamar vapor, no tanto gas. Pero bueno, también tiene que ver con condiciones. Posteriormente vamos a aprender a distinguir esa parte. Pero difícilmente a un vapor sí le podemos llegar a llamar gas a ciertas condiciones, pero a un gas no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de oxígeno, nitrógeno, yo lo tengo a condiciones ambientes en fase gaseosa y sí lo puedo pasar a fase líquida con un proceso de licuefacción, aumentando la presión, pero eso es básicamente en condiciones ambiente, ciertas sustancias se encuentran en fase líquida y yo cambiándole las condiciones lo puedo pasar a fase gaseosa, eso es un vapor, pero un gas no, un gas se encuentra en esas condiciones. Ok. La definición de presión ya la conocen de sus clases de física, fuerza sobre área, fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad, pero eso aplica para fluidos, como ya lo mencioné,
¿Y para sólidos cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama para sólidos? Los leo, los escucho. Esfuerzo. Exacto, esfuerzo. Entonces, hay diferentes tipos de esfuerzo y para la parte de los sólidos, pues no le voy a llamar presión, le voy a llamar esfuerzo, pero nosotros casi no vemos problemas con sólidos en este curso y les digo casi porque sí hay uno que otro donde aplicamos la ley cero y donde aplicamos un balances de energía, pero propiamente casi todo el curso es con fluidos. Ok. Y bueno, unidades. Vamos a ver aquí con las unidades. ¿Cuáles son las unidades de la presión para el sistema internacional? Newton. Newton es de fuerza. Pascal. Newton sobre, sí, Pascal o Newton sobre metro cuadrado. Exacto. Los pascales son la equivalencia, así se le llama, a Newton sobre metro cuadrado. Normalmente en termodinámica lo ponemos como kilopascales. Es más común que los pascales por las cantidades que se manejan, pero es esa. ¿Y alguien sabe cuáles son las unidades en el sistema inglés de la presión? PSI. Pueden ser Ok. bares. Ok, no son bares, son por ahí dijeron PCIA, Tor. pero son PCIA. Mm. Bueno, pero anoto la otra que me dan, TOR, también es de presión. Y aquí son PSI. Te voy a poner PSI, ahorita explicamos cuál es la función de la A. ¿Y saben cuál es la equivalencia? Esta es una de las unidades del sistema inglés que sí tiene equivalencia. Igual lo pueden checar. Entonces, ¿es 1 a 1 o cómo? ¿Sí? Como el Pascal es Newton sobre metro cuadrado, el PSIA tiene una equivalencia. Maestra, yo tengo que 100 kilopascales son 14.5 PSI. Sí, pero ese es un factor de conversión. Lo que me refiero con equivalencia es qué unidades tiene el PSI. ¿Libra sobre pulgada cuadrada? Ok, exacto, es libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Chéquense que no es sobre pie cuadrado, es sobre pulgada. Entonces, es una de las pocas unidades del sistema inglés que yo puedo decir que un PSI equivale a esto, y como en el Pascal, ¿no? Ok, por acá me dieron más unidades de presión. Bartor, ¿qué otra es común? ¿Cuál otra recuerdan? Atmósfera. Atmósfera, ¿alguna otra? La que más se utiliza en química, ¿cuál es? ¿Milímetros de mercurio? Milímetros de mercurio. Okay. Y hay pulgadas de mercurio, etcétera, ¿no? Hay más, de hecho, por acá en el factor de conversión, miren, aquí está. Bueno, aquí hasta me ponen pulgadas y incluso hay hasta para agua, precisamente porque se sacan a partir de lo que son la altura de las sustancias, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, sí, hay diferentes para la presión, pero las propiamente si me dicen sistema internacional es esta de aquí, sistema inglés está de acá y busco la conversión. Todas son muy comunes cuando hablamos de la presión. Entonces, nada más acá les voy a poner un factor de conversión que no está, bueno, yo no lo he visto en Sengel. Obviamente sí lo pueden llegar a sacar haciendo las conversiones, pero lo van a ocupar mucho. Lo pongo por acá. Un bar es igual a 100 kilopascales. Entonces los problemas me dan o en bar
las cosas y luego, bueno, más bien los datos, ¿cuáles cosas? Los datos, y cuando usan las tablas está en kilopascales, entonces ese factor les sirve mucho en lugar de estar haciendo como tanto rollo, porque, miren, no viene directo, ¿eh? Ese del bar y los pascales y todo eso, kilo. Miren, si viene aquí una atmósfera, equivale a esto y esto a los bares, entonces no viene directo, pero aquí está, de hecho, el punto decimal. Bueno, pues ahí está, porque lo ocupamos. Ok, dentro del tema de presión para los fluidos, pues nos interesa conocer a qué se refiere cada uno de los datos de presión que a veces me dan en los instrumentos que miden la presión. Normalmente esos instrumentos pues es el termómetro, el manómetro, pero hay más instrumentos de medición de presión. Digo, es el más común y funciona a partir de un fluido. Entonces, vamos a tener como 5 términos de presión, que son presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta.